Jacob viajó a Egipto. Murió él y nuestros ancestros y fueron trasladados a Shechem. Y luego depositados en el sepulcro que había comprado Abraham por una suma en plata de los hijos de... Y acá viene una información entre corchetes que la explicaré posteriormente. Los hijos de Het en Hebrón, y en el que había comprado Jacob de los hijos de Hamor en Shechem. Lo primero que quiero decirles, estimados y estimadas, es lo siguiente. Unos errores, y no digo aparentes, digo errores que se encuentran en el libro de Hechos. Errores en los manuscritos más antiguos, que son los griegos. Errores que obviamente tienen una explicación, porque son unos errores muy obvios. Por ejemplo, la sección que leíamos en la cual, según el texto en griego, dice que Abraham compró el sepulcro de los hijos de Hamor, cuando en realidad, según el texto de la Torá, la compra a Hamor no fue hecha por Abraham, sino por Jacob. ¿Qué pasa entonces? Repito, es un error muy obvio. Yo creo que acá el error no es del autor original, sino de algún copista. ¿Por qué digo esto? Porque si suponemos que hubo una haplografía, entonces el texto toma sentido totalmente. ¿Qué es una haplografía? Haplografía es un error que suele suceder cuando el texto que se pretende copiar registra dos palabras o frases iguales o similares, cercanas la una de la otra, y el copista omite por descuido la porción del texto que está contenido entre las dos palabras o frases iguales o similares. Por ejemplo, si un texto dijese: se fueron a caminar, ya que a ellos les fascina caminar por las tardes. Una copia con error de haplografía sería la siguiente: se fueron a caminar por las tardes. Este fenómeno sucede cuando el que realiza el dictado o el copista, tras dictar o copiar la primera palabra, en este caso caminar, vuelve su mirada al texto fuente y por error sus ojos se enfocan en la segunda palabra que es igual o similar a la que ya copió, en este caso caminar. Y al suponer que esta segunda palabra es la copiada, omite el contenido entre las dos palabras iguales o similares, como en este caso caminar. El texto de Hechos es muy fácil de reconstruir si suponemos que tomó lugar una haplografía. Fíjese cómo se repite lo mismo. Imaginemos que el copista está por acá transcribiendo lo que él está copiando. Que en el sepulcro que había comprado Abraham por una suma en plata de los hijos de... Y ven cómo esta oración se repite acá, de los hijos de. Así que es muy probable, y de hecho la próxima palabra, Hamor y Het, comienzan de hecho con la misma consonante. Así que esto es un ejemplo claro de haplografía que se puede reconstruir si nos vamos al texto de la Torá y la información que ahí se encuentra. Y entonces toma totalmente sentido el texto. Abraham compró por una suma en plata de los hijos de Het en Hebrón. Y también se hace mención que los patriarcas fueron sepultados en la que había comprado Jacob de los hijos de Hamor en Shechem. Es un ejemplo, estimados Javerim, de lo serio que hemos sido con esta edición del texto de Hechos. Es decir, se han reconstruido secciones en las que claramente el error apunta no a su autor original, sino a copistas. Así que si usted gusta de esta información y mucho más, le animo a que adquiera el texto de Hechos de los Emisarios, que se encuentra disponible en el sitio web naxtratim.com. Por años y años, cientos de años, se han hecho creer a los incautos
dentro de nuestro noble pueblo judío que piensen que ese rollo de la Torá que se encuentra en la sinagoga contiene el 100% lo mismo que contenía el primer rollo de la Torá en cualquier tiempo que haya sido escrito originalmente. Que son copias, que los rollos, que los Sifrei Torá en la sinagoga son copias exactas, palabra por palabra, 100% una copia de la primera Torá. Y esto ha sido una gran falacia que se ha transmitido por cientos de años y queda en evidencia no solamente por la ayuda de este hallazgo de los rollos del Qumrán, sino que además queda en evidencia porque se han encontrado a través de los años otros manuscritos hebreos que cuando se ponen en comparación con los textos masoretas o masoréticos, se pueden encontrar variantes textuales. Nosotros no nos alarmamos por eso. ¿Por qué? Porque es muy normal en una época donde no existen fotocopias, sino que lo que existen son escribas. Gente que transcribe un texto de un lugar a otro gradualmente, poco a poco, y errar es de humanos. Así que ese fanatismo que ha acompañado a muchos de creencia dogmática de creer que el texto en las sinagogas es exactamente el mismo texto de la antigüedad, la evidencia nos dice que no, que hay que estudiar, que hay que analizar, que hay que valorar los diferentes manuscritos si queremos comprender la verdad. Así que le animo a que ingrese en esa sección del sitio web y pueda adquirir estos documentos. Me despido entonces agradeciéndoles.